Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar nuevamente. Es un placer poder estar con ustedes compartiendo esta clase, y pues les invito a que podamos tener pues nuestra Biblia, nuestra libreta a mano. Esperemos que estén pues ya atentos a escuchar la clase y que el Señor hable a nuestros corazones. Les invito a hacer una oración. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te alabamos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida, por la salud que nos das, y gracias, Padre, por el privilegio de poder tener esta clase y poder, Señor, meditar en tu palabra. Señor, bendice este tiempo, te lo rogamos, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiando nuestras vidas y guiando, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra, de tal manera que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder comprender las enseñanzas que tienes para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogándote tu bendición y pidiéndote, Padre, que, Señor, este sea un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre, pero también, Señor, un tiempo en el cual podamos salir bendecidos, edificados, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la clase que vimos la semana pasada se llamó Mentiras que nos atan. Y aprendimos en esta clase que en el huerto del Edén se originó la mentira con Satanás, y fue el comienzo de muchos problemas, muchos males para el ser humano. Vimos que algunas mentiras del enemigo distorsionaron la verdad de Dios, y eso fue como Satanás pudo hacer que Eva cayera en sus mentiras. Satanás sedujo con la mentira a Eva y ella cayó, provocando así pues la desobediencia y la caída del hombre en el huerto del Edén. Y a partir de ahí pues hay una tremenda rebelión entre el hombre con Dios. También vimos que nuestra cultura constantemente distorsiona la verdad, que constantemente desprecia los valores bíblicos. Incluso vimos que mira el evangelio como algo ilógico, como algo que es restrictivo, y mucho de lo que el mundo incluso nos enseña como verdad es mentira. Para el mundo no hay absolutos. Más bien el mundo cree que la verdad es algo relativo, dependiendo de las épocas y de las circunstancias en que se encuentren. Incluso cada uno dice tener su propia verdad, su propia realidad de todas las cosas. Entonces, incluso aprendimos también que la verdad siempre ha estado en guerra con el hombre natural, que no la entiende, que tiene entenebrecido el entendimiento, y creyéndose sabio se hizo necio y contradice la verdad de Dios. Y bueno, también se nos quedaron dos tareas. Una era leer el Evangelio de Marcos para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad encarnada que vino y se nos presentó. Y también íbamos a identificar si nosotros hemos creído algunas mentiras del mundo, de Satanás, que contradicen la verdad de Dios. Y bueno, también íbamos a memorizar Juan 8:44, que era nuestro pasaje base para memorizar en esta semana. Y bueno, espero que hayan hecho la tarea, hermanos. De veras, me va a dar mucho gusto poder recibir sus WhatsApps a mi WhatsApp personal, para que pues me platiquen de su experiencia, de cómo les fue o cómo les está yendo con las tareas. Y bueno, el día de hoy veremos nuestra clase La verdad que nos libera. La semana pasada se llamó Mentiras que nos atan, y hoy veremos La verdad que nos libera. Y hermanos, diariamente somos bombardeados por creencias populares, por mitos e incluso verdades distorsionadas por el mundo y por Satanás, que nos presentan cada día. Y a veces nos encontramos en esa disyuntiva: bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer?
todos quieren dirigir nuestras vidas y todos dicen tener la verdad. Y por eso es muy importante que nosotros podamos saber distinguir entre la voz de la verdad y la voz de la mentira. ¿Quién es la voz de la verdad? Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la voz de la mentira? Satanás y el mundo manipulado por el mismo Satanás. Pero vamos a ver nuestro pasaje base, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Nuestro pasaje base de esta mañana dice de la siguiente manera. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, fíjense, aquí hay algo muy importante, hermanos. Si la verdad nos hace libres, si la verdad nos libera, entonces, ¿qué es lo que nos esclaviza? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta: la mentira. La mentira, la falsedad, el engaño es lo que esclaviza al hombre. Todo aquello que contradice la verdad suprema de Dios se convierte, dice, en el amo del ser humano. Y quizá nos preguntemos, bueno, ¿cómo podemos conocer la verdad? Bueno, ya hemos estado hablando acerca de la verdad, pero también en nuestro pasaje base en Juan 8:31, nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos conocer la verdad? Bueno, Él dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces, la palabra de Dios, que también es la palabra de Cristo, nos revela esa verdad absoluta, esa verdad íntegra, suprema, inerrante e infalible. La Biblia es la que nos presenta la verdad, la que nos da a conocer la verdad, y nuestro Señor Jesucristo lo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra de Cristo es la que guía a cada creyente a la verdad de Dios. Tristemente, muchos cristianos hoy viven ignorando lo que la Biblia dice. Viven vidas alejadas de la palabra de Dios. No la leen, mucho menos la estudian, ¿sí? Sino solo se dejan guiar por lo que otros les dicen, ¿sí? Incluso si lo que les dicen es falso, es una mentira, seguramente van a terminar desviados del camino de la verdad. E incluso hay muchos cristianos que conocen la Biblia, pero no viven de acuerdo a ella. Y obviamente, igual que los que no la conocen, pues van a terminar mal, porque conociendo la Biblia, pero no viviendo de acuerdo a lo que ella dice, pues les va a llevar a un camino de tristeza, de dolor, de vergüenza, de pecado, de desilusión en el mundo. Entonces, tenemos que, hermanos, conocer la verdad, pero también dice amar la verdad, obedecer la verdad, que es lo que veíamos la semana pasada. Entonces, fíjense, hay una historia de una persona, uno que una vez estuvo preso, dijo las siguientes palabras. Dice: doy gracias que caí preso. Cuando estaba fuera creía que estaba bien, siendo libre, pero ahora veo que era un ignorante, preso del pecado. Aquí, al leer la Biblia, he encontrado la verdadera libertad, la vida eterna y la paz. Es que palabras tan más profundas. Y quizá a lo mejor nos preguntemos, bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Bueno, aunque quizá nosotros nunca hemos estado presos físicamente, sí hemos estado presos espiritualmente. Por eso aquí hay una pregunta muy importante que debemos de hacernos: ¿realmente soy libre? Me gustaría que esta mañana te hagas tú esa pregunta. ¿Realmente soy libre?
Fíjense, los judíos que conversaban con Jesús, los escribas y fariseos que se oponían a él, le dijeron que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Fíjense, vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 33. Fíjense, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, veamos qué les dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de él? Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces todos, aún no estando presos en una cárcel, aún no estando encerrados, ¿sí?, en una prisión, todos, dice, toda la humanidad es esclava, es presa del pecado. El pecado se enseñorea de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado es un amo tirano, ¿sí?, que siempre va a llevar a la perdición al hombre, a la raza humana. Va a tener presas a las personas con las mentiras, con el engaño. Y por eso es importante que nosotros sepamos realmente hasta qué punto está nuestra vida fundada en la verdad. Hasta qué punto está tu vida fundada en la verdad. Como creyente, como cristiano, ¿realmente estás conociendo la verdad? ¿Te das el tiempo para leerla, para meditarla, para estudiarla, para obedecerla? ¿Estamos dándole importancia a la palabra de Dios, que es la verdad suprema? ¿Realmente la Biblia es nuestra regla de fe y práctica en nuestras vidas? Hermanos, ese es un principio que incluso tenemos nosotros. Como bautistas tenemos un principio y nosotros, el principio que tenemos es que la Biblia es la única regla de fe y práctica en nuestras vidas. Yo no voy a hacer lo que me dice el hombre, ¿sí? Yo incluso le he dicho, hermanos, no hagan lo que el pastor les dice, no hagan lo que el maestro les dice, porque quizá a lo mejor el pastor o el maestro quizás esté equivocado. Hagan lo que Dios les dice en su palabra. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Escudriñándola, leyéndola, ¿sí?, yendo a ella. Obviamente, si lo que me está diciendo el pastor, lo que me está diciendo el maestro va de acuerdo con la palabra de Dios, pues entonces yo voy a obedecer esa enseñanza, pero no porque la diga él, sino porque yo lo estoy viendo en la palabra de Dios. Estoy escudriñando la palabra de Dios y lo que me está diciendo el pastor o lo que me está diciendo el maestro, lo estoy viendo también en la Biblia. Entonces yo lo obedezco. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y debemos de alimentarnos de la palabra de Dios para poder combatir con esa verdad las mentiras del mundo, de Satanás, ¿sí? Entonces debemos de combatir la mentira con la verdad. Y por eso Dios nos ha dado un arma para que nosotros podamos permanecer firmes en nuestra fe, en lo que creemos de Él, en lo que creemos de su Hijo, en lo que creemos de su palabra. Fíjense, Efesios 6:14 nos dice, es un pasaje que les invito a abrir su Biblia. Efesios 6:14 dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, el creyente debe, dice, de portar la armadura de Dios. El creyente debe de hacer suya esa armadura para poder, dice, estar firme en su vida espiritual, para estar creciendo en su vida espiritual. El creyente verdadero debe de, dice, ceñirse con la verdad para resistir los ataques del enemigo y entonces seguir adelante en el camino de la fe, ¿sí?, venciendo las mentiras con la verdad de Dios. Entonces es interesante notar que la última pieza de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde se encuentra la verdad absoluta. Entonces, si nosotros vemos, una espada es un arma defensiva, pero también es un arma ofensiva. Protege de las mentiras del diablo al mismo tiempo
que sirve para refutar sus falsedades con la verdad. Entonces, fíjense, realmente la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el salmista. Vamos a ver en el Salmo 119, versículos 104 y 105. Dice la palabra de Dios: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios, dice, nos da inteligencia para discernir entre la verdad y la mentira, y para podernos entonces apartarnos de la falsedad y no desviarnos del camino. Entonces, si no fuera por la Biblia, no podríamos nosotros detectar y huir de las mentiras de Satanás. Incluso por eso dice el Salmo 105 que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces compara la Biblia con una lámpara. Entonces la Biblia dice alumbra la mente del ser humano y le ayuda a detectar las mentiras que pueden desviarlo del camino de Dios. Entonces, a la luz de esto, ¿a qué conclusión o a qué decisión llegó el salmista? Fíjense, el versículo 106, podemos ver a la conclusión que llegó el salmista al saber que de la palabra de Dios había adquirido inteligencia y que le era como una lámpara alumbrándole en su camino. En el 106 dice, Salmo 119, versículo 106 dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Entonces, a esa convicción llegó el salmista de decir: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y la palabra guardaré en la Reina Valera se traduce como acataré. En la versión, nueva versión internacional, se traduce como lo voy a cumplir. Y en Dios habla hoy se traduce como no solo hay que llenar la mente con información, sino cumplir con lo que uno lee en la Biblia. Entonces es importante, hermanos, poder no solamente conocer la verdad, sino también permanecer en ella y obedecerla, cumplirla. Incluso el Proverbios 3:3 exhorta a nunca abandonar la misericordia y la verdad, sino que dice incluso escríbelas en la tabla de tu corazón. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, hermanos, realmente nunca nos debemos de apartar de la misericordia y la verdad, sino al contrario, desatarlas a nuestro cuello y escribirlas en la tabla de nuestro corazón. Entonces, abrazar la verdad y amar la verdad nos va a llevar a defender la verdad y a obedecerla. Cuando un verdadero creyente ama la verdad, abraza la verdad, va a defender la verdad y va a obedecer esa verdad. Porque si no, entonces terminaría siendo un mentiroso si dice que él conoce la verdad, pero si no la defiende y no la obedece, pues sería mentiroso. Es lo que nos dice Juan en su primera carta. Vamos a buscar en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan 2:4 dice la palabra de Dios: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no obedece sus mandamientos, esa persona es, ¿qué dice? Mentiroso, mentirosa. Y la verdad no está en él. Y fíjense que aquí el énfasis, hermanos,
está en obedecer la verdad de Dios, no solo en conocerla, sino en obedecerla. Dios no quiere creyentes intelectuales, Él quiere creyentes obedientes a su palabra, que escudriñen cada día la Escritura, como los cristianos de Berea. Y en Hechos 17 podemos ver, hermanos, Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11, dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, hermanos, Dios no quiere que solamente conozcamos su verdad, sino que también, dice, la obedezcamos. Pero para poder obedecer la verdad de Dios, para poderla conocer, tenemos que escudriñarla, hermanos. No solamente quedarnos con lo que nos dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el predicador y el maestro no son infalibles. El predicador y el maestro no son infalibles. La palabra de Dios sí lo es. El predicador y el maestro se pueden equivocar, pero Dios nunca se equivoca en su palabra. Por eso dice, los cristianos de Berea, dice, iban inmediatamente y cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les decían era verdad. O sea, ellos no se quedaban con lo que Pablo les decía, ¿sí? Yo a veces les digo a los hermanos, quizá a lo mejor decían, híjole, pues hablas muy bonito, Pablo, de veras tienes una elocuencia en tu palabra, eres un predicador, un maestro muy bueno, pero bueno, yo no me quedo solamente con lo que tú me vas a decir, yo tengo que cerciorarme en la palabra de Dios si lo que tú me estás diciendo es verdad. Por eso les decía hace un momento, ¿sí? No podemos quedarnos nada más con lo que el pastor nos dice, no podemos quedarnos nada más con lo que el maestro nos dice. No le vamos a creer a ellos. Y si les creemos a ellos en lo que dicen es porque lo que están diciendo es la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros de ser como los cristianos de Berea, escudriñar cada día las Escrituras. Por eso debemos, dice, permanecer en ella como creyentes. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué piensas hacer tú para permanecer de aquí en adelante en la palabra de Dios? ¿Qué piensas hacer en tu vida? Y mira que permanecer en la palabra es más que una lectura superficial, es más que una lectura rápida. Hay que analizar ese pasaje para entender lo que dice y cuál es su significado. Pero aún esto no es suficiente. Después de estudiarlo, de analizarlo, de ver su significado, entonces ahora nosotros tenemos que ver este pasaje y buscar qué hay en él para yo aplicarlo en mi vida cristiana, para yo aplicarlo en mi vida diaria. Porque la palabra de Dios debe de transformarse en vida en nosotros. No solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago nos lo dice ahí en Santiago 1:1, vamos a buscar rápidamente, hermanos, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, y él nos dice, Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No solamente debemos, dice, ser oidores de la palabra, no solamente debemos ser conocedores de la palabra. Si queremos que esa verdad nos liberte, debemos de permanecer en ella y ponerla por obra. ¿Sí? Y por eso es que en este estudio, hermanos, en este estudio que está dedicado a examinar algunas de las mentiras principales del mundo y de Satanás, ¿sí? Vamos a ver algunas mentiras que vamos a comenzar a ver a partir de la clase próxima, la clase número 3, y vamos a ver mentiras como estoy solo, o no puedo,
es imposible. Dios no puede perdonar a alguien como yo. Y más mentiras que cada una de estas mentiras les vamos a dar respuesta bíblica que nos permitirá vivir en libertad y en santidad para la gloria de Dios. No debemos de permitir que las mentiras nos aten. Debemos de ser, dice, verdaderamente libres a través del conocimiento de la palabra de Dios para gloria y honra de Él. Entonces, hermanos, esta semana como tarea se nos va a quedar y vamos a continuar leyendo, pero ahora comenzaremos a leer el Evangelio de Juan. Y en esta semana vamos a terminar el Evangelio de Juan para seguir conociendo esa verdad encarnada que es Cristo, y vamos a memorizar Juan 8, 31 al 32, que es nuestro pasaje base, que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, hermanos, les animo a que sigan adelante conociendo la verdad, que lean el Evangelio de Juan, que se alisten a una de las clases de Zoom. Hermanos, de veras, les animo, les exhorto en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que se den un tiempo, hermanos. Quizá a lo mejor dicen: es que tengo mucho trabajo, es que tengo este compromiso, es que tengo aquello, y nos llenamos tanto de trabajo, nos llenamos tanto de actividades y no dejamos un tiempo para Dios. Hermanos, dejemos un tiempo para nuestro Señor. Acordémonos, hermanos, que aunque no nos estamos congregando, el domingo es el día del Señor, y el domingo dediquémosle al Señor. Escuchemos la predicación del pastor, escuchemos las clases, veamos el video también del miércoles y alistémonos, hermanos, a una de las dos clases que tenemos por Zoom. El viernes tenemos una clase de 6:30 a 8 de la noche, o el domingo de 7 de la noche a 8. Entonces, hermanos, de verdad les animo, sigamos creciendo y conociendo la verdad para obedecerla. Vamos a orarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que nos permitas meditar en ella, Señor, y te pedimos, Padre, que ahora lo que hemos aprendido se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, para que no se nos olvide y estemos meditando en ella de día y de noche, Señor, y en nuestro corazón, para poderla poner por obra, Padre, y así dar gloria y honra a tu nombre. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer poder saludarles y estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hasta luego. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó